Eguno guztioi eta mila esker gaurko prentsaurrekora etortzeagatik. Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentutik, Adegirekin, Elkargirekin eta Gipuzkoako Ganbararekin batera urrats bat gehiago ematen dugu gaur. Bide bat egiten ari gara elkarrekin, transizio energetikoarena eta gure ekonomiaren deskarbonizazio lehiakorrarena. Eta gaurkoan aurrera pauso, esan dudan bezala, nabarmena ematen dugu. Horregatik hiruroi, mila esker benetan. Gipuzkoan badakigu energia dela gure enpresa txiki eta ertainen kostu nagusietako bat. Eta badakigu ere kontsumo energetikoan aurrezten dugun euro bakoitza gure lehiakortasuna, enplegua eta industriaren etorkizuna sendotzen dugula. Horregatik, gaur aurkezten dugu transizio energetikoari buruzko doako prestakuntza programa bat. Helburua da, lurraldeko enpresa, autonomo eta profesional guztiek energia hobetu kudeatzea, kostuak murriztea eta autonomian irabaztea. Este programa, como decía, está financiado íntegramente por el Departamento de Sostenibilidad y se desarrollará tanto en aula virtual como presencial con contenidos muy prácticos. En él abordaremos desde cómo funciona el mercado energético, en todos sus aspectos, hasta cómo implantar medidas de eficacia, diseñar planes energéticos o aprovechar las ayudas y certificaciones disponibles. En terminología diríamos los CAEs, certificados de ahorro energético, que tan de moda están, pero bueno, que hay que acercarlos al mundo económico y el de la empresa para que se aprovechen estas certificaciones, que bueno, es un paso importante en las últimas modificaciones normativas, como decía. Las empresas aprenderán de forma sencilla y aplicada a tomar decisiones energéticas inteligentes, a mejorar su rentabilidad y a prepararse para los nuevos retos regulatorios y tecnológicos. Este es el primer paso de un itinerario de descarbonización competitiva en el que queremos que formarse sea sinónimo de transformarse y que ninguna empresa quede atrás en este proceso. Eta hori egiten dugu hiru aliatu nagusiaren laguntzarekin. Hemen ditugu gaur. Adegi, lurraldeko berrikuntza eta industria indarra ordezkatzen duena. Elkargi, ezagutza finantzarioa eta enpresa konfiantza ematen dituena. Eta Gipuzkoako Ganbara, lehiakortasuna, enpresa eta autonomo bakoitzarengana hurbiltzen duena hain zuzen. Beraiekin batera, Gipuzkoako ekoizpen sareko txoko guztietara iritsiko gara. Hori da asmoa. Elkarrekin, ezagutza ekintza bihurtuko dugu eta ekintza emaitza. Porque esta iniciativa, y voy terminando, no trata solo de energía, trata de garantizar el empleo, el bienestar y la competitividad. En definitiva, nuestro objetivo es muy claro, que las empresas guipuzcoanas sean más eficientes, más competitivas y más sostenibles. Este programa es solo el inicio. A partir de él seguiremos desplegando nuevas herramientas, acompañamiento técnico y líneas de apoyo económico para avanzar en la transición energética de cada sector. Eta bukatzeko, bai aipatu Gipuzkoak baduela gaitasuna, talentua eta konpromisoa eraldaketa hau gidatzeko. Eta beti bezala egingo dugu, elkarlana, ezagutza eta etorkizun partekatu baten ikuspegitik. Mila esker, eta orain hitza emango diot Miren Elosegiri, transizio ekologiko eta jasangarritasuneko arduraduna Adegin. Miren, nahi duzunean, zure da hitza. Eskerrik asko, egunon guztioi. Lo primero, es un placer estar hoy aquí en la presentación del nuevo programa de formación en transición energética que ha puesto en marcha la Diputación Foral de Guipúzcoa en colaboración con la Cámara de Comercio, Elkargi y Adegi. Llevamos tiempo hablando sobre cómo la transformación energética guiará la transformación de las empresas en aras de asegurar su competitividad. Pero quizás este tema se haya vuelto más relevante en los últimos tiempos en los que se habla de sobrecapacidad de la red, miedo a posibles apagones, la fiscalidad energética que parece que se empieza a poner en tela de juicio, es decir, un sinfín de aspectos que impactan directamente en la competitividad de las empresas, que a su vez afecta a la riqueza sobre la que se sostiene el estado de bienestar. Este programa formativo que presentamos hoy da respuesta a multitud de cuestiones que surgen a la hora de abordar un aspecto tan técnico y que en ocasiones genera tantos dolores de cabeza como es el energético. Estamos convencidos de lo oportuno que es lanzar un programa así en un momento como este y de hacerlo en colaboración con los agentes que estamos hoy aquí.
No podemos más que dar las gracias por contar con Adegi para ello y animar a las empresas a que se adentren en este nuevo programa de formación en transición energética, clave en esa transición ecológica con la que pretendemos seguir contribuyendo a nuestro fin último, que es el de crear una mejor empresa para una mejor sociedad. Eskerrik asko. Elkarriko zuzenta, Raquel, zu zera itzengo duzuna, elkarriren izenean. Osondo, eskerrik asko. Bueno, queremos desde el Elkargi agradecer primeramente a la Diputación Foral de Guipúzcoa el participar en esta iniciativa. Desde el Elkargi reafirmamos nuestra voluntad en colaborar estrechamente para este proyecto, que este proyecto pueda llegar a todas las empresas del territorio. Desde el Elkargi estamos impulsando firmemente proyectos vinculados con la sostenibilidad empresarial y como ejemplo pueden ser, por ejemplo, el proyecto de calificación de sostenibilidad para pymes, una solución que puede permitir medir, evaluar y acreditar la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas que hemos venido realizando en los 2 últimos ejercicios y que principalmente fomenta la transformación de las pymes que hoy nos van a reunir aquí, en aspectos ASG, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. En este área hemos colaborado con 355 empresas de 6 sectores diferentes de actividad. Y, como bien decía antes, en los últimos 2 ejercicios hemos llegado a financiar hasta 50 proyectos en este área. Desde el Elkargi creemos firmemente que la formación es un pilar fundamental, que también nos reúne hoy aquí y es lo que estamos lanzando. Como expertos en formación financiera, entendemos que fortalecer el conocimiento en sostenibilidad de las empresas es la clave para convertirla en una verdadera palanca de competitividad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Raquel. Eta bukatzeko, Javier Zubia, Gipuzkoako Ganbarako zuzendari nagusia, zurea da hitza. Perdón. Eskerrik asko, José Ignacio. Eguerdión. Pues nada, desde la Cámara simplemente sumarnos a los comentarios que ya hemos hecho todos y agradecer al Departamento por poner en marcha una iniciativa tan importante, ¿no? Avanzar en la sostenibilidad y avanzar a la vez también en la optimización del consumo energético son 2 palancas claves y este curso de formación seguro que va a ayudar a las empresas en este ámbito, ¿no? Muy especialmente a las pymes. Y también es de relevancia, pues bueno, vernos aquí juntos, Adegi, el Elkargi y la Cámara, porque va a ser una buena manera de una manera conjunta llegar a las empresas guipuzcoanas, que es lo que hace falta. Con lo que reitero los buenos propósitos y el agradecimiento. Sí, pues cogiendo tus últimas palabras, efectivamente, ¿no? Para nosotros es un enorme placer que contemos con todo el tejido económico e industrial del territorio, representado por las 3 organizaciones que verdaderamente pues abarcáis distintos aspectos, pero bueno, llegáis a todo el territorio, ¿no? Un territorio pequeño, pero donde la relación y elkarlana esaten da euskeraz, ez? Eta ben egiten dugun lana denon artean egin beharrekoa da, ezinbestekoa da. Beti esaten dugu, enpresa txiki eta ertainek behar dute gure laguntza, baita ere handiak, baino bereziki ertainek eta txikiak. Eta zuen lankidetza ezinbestekoa da erakundeak ere bere politikak zabaltzeko. Benetan, beti laguntzeko gaudela esaten dugu, badirudi hori txikia dela, baina nik uste dut elkarlanean egiten denean hitza, como se suele decir, pasamos de las palabras a los hechos y de eso se trata. Ez dakit galdera dauden edo hay alguna pregunta? Gazteleraz pixkat aurreratu duzu, baina jakin nahiko nuke pixkat adibide konkretuen bitartez ze formakuntza mota eskainiko zaien enpresei. Bai, egia da, gazteleraz esan dudala, baina horrekin jarraituz, efizientzia, energetiko, zerretatzen zaigu Gipuzkoan. Energiaren menpekotasuna handia dela, eta gero badakigu enpresen kostuen aldetik, kostu nabarmena dela, ez? Orduan, zer egin nahi dugu? Neurriak nolabait ezagutzera eman efizientzia handitzeko, planak, bai epe ertain eta epe luzera egin beharrezkoak, energia berriztagarriak, hidrogenoa dela, eta bar, zenbait esaten den bezala, vektore energetikoak ezagutzera eraman, eta nola aprobetxatu, eta baita ere dauden diru laguntzak eta etorkizunera begira dauden
ba hori ez, diseinatuta dauden politikak eta proiektuak, hori zagutzera eraman, eta nola sektore bakoitzari dagokion hortan, aurrera pausoak ematea ez. Hemen elkarlana izan behar du ez, zer planifikazioa dagoen, esan dudan bezala, hemendik aurrera, etorkizunera begira, eta baita ere enpresaren beharrak ere guk ezagutzera, noski. Ez dakit horrekin nahikoa den. Ez dago beste galdererik? Listo. Mila esker.